Hola hermanos, seguimos, ¿no es cierto?, con las meditaciones teniendo como base el Catecismo de Heidelberg. Hoy día veremos las preguntas y respuestas 12, 13, 14 y 15. Estas ya están en otra temática, eh, porque hasta el último video, ¿no es cierto?, estábamos viendo la maldición sobre el pecado y obviamente el hombre acarrea esta o parte de la maldición del pecado, porque sabemos por las escrituras que el pecado no solamente afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación. Pero aquí ya en estas preguntas, en estas cuatro preguntas, comienza a vislumbrarse de manera más evidente desde la Biblia y por tanto también en el catecismo, en lo que está enseñando, cuál es la solución, cuál es la salida para la maldición del pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que propone Dios? ¿Cómo actúa Dios al respecto? Así que no esperemos más y vamos entonces a la primera pregunta de hoy, que es la pregunta número 12. Dice, si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Entonces la pregunta está planteando que, claro, es cierto porque la Biblia así lo dice, que el hombre merece justamente las consecuencias parciales, es decir, en esta vida, y también las consecuencias eternas del pecado, y que eso implica, ¿no es cierto?, la vida por venir, y por lo tanto son eternas, son para siempre. Y eso implica, entre otras cosas, estar o vivir separados de Dios en una condición totalmente distinta a lo que el hombre, o a cómo fue el hombre creado en el principio, porque el hombre fue creado bueno, fue creado sin pecado y por lo tanto estaba allí en una relación correcta con Dios. Desde el momento que el hombre cae, el hombre peca, el hombre decide desobedecer y por lo tanto buscar independizarse de Dios, esta relación queda rota, esta relación se quiebra y fíjense que lo primero que vemos allí es que el hombre huye de Dios, quiere esconderse de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que hace Dios? Viene la pregunta siguiente. Las tres preguntas siguientes, ¿no es cierto?, nos van a aclarar al respecto. Pero veamos también la respuesta. Eso nos está faltando. La respuesta a la pregunta 12, que si por el juicio justo de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta es, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Es decir, la única manera de librarnos de las penas temporales y eternas y reconciliarnos con Dios es que, se, eh, es de que sea satisfecha, ¿no es cierto?, la justicia de Dios por nosotros mismos, por el mismo hombre o por otro. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es la problemática? La problemática nos la plantea la pregunta y respuesta siguiente. Pero, ¿podemos nosotros, puede el hombre satisfacer esa justicia de Dios por sí mismo? Y la respuesta dice, de ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. Es decir, la deuda en vez de ir saldándose o ir achicándose, esta deuda con Dios y estas consecuencias del pecado se van haciendo cada vez más grandes, van aumentando. Y como ustedes saben, el catecismo tiene muchas citas que van aclarando y que van refrendando, ¿verdad?, estas declaraciones. Y al respecto, yo hoy día voy a leer nada más dos. La primera está en el Salmo número 130, en el verso número 3. ¿Qué es lo que nos recuerda este versículo del Salmo? Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Es decir, no hay manera que el hombre por sí solo, no hay ningún hombre que pueda satisfacer por sí mismo la justicia o la justa, eso es mejor, la justa justicia de Dios. No hay. Entonces, vamos a la pregunta y respuesta siguiente. ¿Podría hallarse alguien en el cielo o en la tierra que siendo simple criatura pagase por nosotros? Comienza a redundar en lo mismo, pero ya a tratar de vislumbrar alguna respuesta también. ¿Puede hallarse alguien en el cielo o en la tierra que siendo simple criatura
pagase por nosotros o saldara la deuda o ese pago, esa fianza fuese satisfactoria para Dios, producto del pecado del hombre? No existe. Esa es la respuesta, no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura el pecado que el hombre ha cometido. Segundo, porque una simple criatura, refiriéndose al hombre, es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Es decir, vuelve a insistir el catecismo en que no hay hombre alguno, no hay criatura que sea capaz justamente de saldar esta deuda y de satisfacer la justa ira de Dios. Entonces, tiene que haber otra alternativa. ¿Estamos perdidos? Entonces podría ser la pregunta. ¿Estamos absolutamente perdidos? ¿El género humano está perdido? ¿La creación seguirá sometida y seguirá dañada por el pecado? Y aquí viene la última pregunta y respuesta de este día. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Está implícito entonces en la pregunta, porque habla de un mediador y un redentor, que es necesario alguien ajeno en este sentido, ajeno al hombre, a la criatura, a la creación, que medie, que sea el intermediario, pero además que tenga la capacidad de redimir. La palabra redimir, quizás muchos de ustedes ya la conocen, el trasfondo de la palabra redimir, que significa o no significa otra cosa que rescatar o que entregar un pago por algo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, ¿qué mediador? ¿A quién debemos buscar? ¿Quién puede mediar en esta relación que está rota, pero además saldar la deuda, redimir? ¿A quién debemos buscar? Y la respuesta está también no solamente aquí en el catecismo, sino que el catecismo nos va guiando y va apuntando al Evangelio. Uno, la respuesta, ese es solamente uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que al mismo tiempo sea verdadero Dios. ¿Y quién cumple con estas características? Es solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto solamente quiero recordarle el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que nos habla de esto, y no solamente el Evangelio según San Juan, sino que muchas partes de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, nos da esa certeza de que Jesucristo cumple esta condición de ser verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Es decir, hombre y Dios. Hombre para poder soportar esta justa, ¿no es cierto?, ira de Dios, pero no solamente hombre, sino que además Dios. Era perfectamente un ser humano, nuestro Señor Jesucristo, pero también en su naturaleza compartía la naturaleza divina. Y el Evangelio de Juan nos recuerda esto en el capítulo 1, cuando habla del verbo y que ese verbo fue hecho carne, o se encarnó, o tomó forma de hombre, forma de siervo, y habitó incluso entre nosotros. Siendo hombre, habitó, fue como uno de nosotros. Pero además vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y termina diciendo lleno de gracia y de verdad. Entonces, estas preguntas, estas 4 preguntas y respuestas, de alguna manera nos están resumiendo una parte muy importante del Evangelio. Que cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia del hombre, de nuestros primeros padres, ellos se alejaron de Dios. Ellos arrancaron de la presencia de Dios. De hecho, cuando vemos en el Génesis, fue Dios el que le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y es una pregunta, ¿verdad? Un tanto irónica porque sabía Dios dónde estaba el hombre, porque el hombre estaba buscando esconderse de Dios. Y eso implicaba que el hombre sabía de su culpa, sabía que esa relación estaba rota. Pero es importante también saber que fue Dios el que salió a buscar al hombre.
Y es exactamente la misma manera que sigue actuando Dios hasta el día de hoy con quienes Él sigue llamando. Él sale a buscar a quien se había perdido. Él sale a buscar a quienes están, ¿no es cierto?, perdidos en su pecado y con relaciones totalmente rotas con Dios. Y Él quiere restaurar esa relación. Y la hace a través de un mediador y a través de un redentor. Y ese mediador y redentor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí tenemos, ¿no es cierto? Allí tenemos nuestra esperanza cierta, nuestra esperanza segura de que a través de Cristo nosotros podemos volver a tener esa relación que tuvieron nuestros primeros padres, esa relación que tuvo Adán y Eva en el principio. Así que hermanos, consolémonos también en estas palabras y recordemos esta instrucción del catecismo y que también a través de esto podamos animar a otros hermanos, pero también poder compartir del Evangelio a través de estas preguntas y respuestas. Usted puede tenerlas allí anotadas en su casa porque esto está allí en las redes sociales, en la internet, están todas estas cosas, está este catecismo, usted lo googlea y va a aparecer. Así que puede animarse también a lo mismo y también ser de bendición para otros. Que el Señor les bendiga. Demos gracias al Señor brevemente. Señor, gracias te damos una vez más, porque podemos tener estas herramientas antiguas, Señor, pero tan eficaces hasta el día de hoy, como lo es tu misma palabra, pero también, Señor, este catecismo en particular que nos lleva a tu palabra y que nos lleva a recordar las verdades del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi saludo cariñoso a cada uno de ustedes.